Entonces aquí tenemos algunas cosas que sería bueno discutir. ¿Cómo influyen estos factores en qué estructura es adecuada y qué multiplicará iglesias mejor en tu localidad? Hay factores sociales y culturales. ¿Qué tan cómodas se sienten las personas reuniéndose en hogares privados? Algunas personas viven en lugares donde las casas son tan pequeñas que sería muy difícil reunirse en los hogares o tienen una actitud muy privada en cuanto a sus hogares. ¿Hay persecución o libertad? Hemos mencionado que en lugares donde la iglesia es perseguida, donde hay muchas restricciones, muy a menudo no tienen otra opción más que desarrollar sistemas de iglesias hogar. ¿Hay afluencia o pobreza? Si hay mucha pobreza, probablemente no llegarás al punto de tener un movimiento autosostenible donde construyes edificios y contratas un personal. Probablemente no vas a hacer ese modelo de iglesia tradicional muy bien. Probablemente vas a tener un movimiento más popular, con una estructura de iglesia mucho más sencilla que se alinee un poco más con el modelo de iglesia hogar. ¿Cuál es la disponibilidad de lugares de reunión que sean asequibles? Este es un enorme problema con centros urbanos grandes, donde una iglesia no puede ni soñar con comprar propiedad. Lo mejor que podrían hacer es quizás rentar un espacio, quizás en un edificio de oficinas o un galpón o algo así, pero incluso eso puede ser muy, muy costoso. Entonces, eso se convierte en otro cuello de botella, una dificultad para la reproducción de iglesias. Entonces, si tú estás en una situación así, puede que tengas más y más énfasis en reuniones en hogares o en lugares públicos que pueden ser rentados por hora o buscar alternativas para que no estés bloqueado por la incapacidad de comprar o rentar propiedades caras. ¿Cuál es la disponibilidad de profesionales en ministerio que estén calificados? En algunos lugares como los Estados Unidos tenemos muchos graduados de seminarios, gente con títulos de teología y entrenamiento ministerial. Ellos están buscando trabajos. En algunos lugares no tienes tantas personas así. Puede que no tengas a nadie, puede que no tengas siquiera un seminario en algunas partes del mundo. Entonces vas a tener que cambiar el énfasis. ¿Cómo equipamos a personas laicas para dar liderazgo al movimiento? ¿Cuáles son las expectativas y percepciones de los no creyentes? A veces se ha dicho, bueno, si no tenemos un edificio, la gente va a asumir que solo estamos aquí temporalmente, que no vamos a durar, que estamos aquí hoy y mañana nos vamos. O si te reúnes en hogares, piensan que eres una como secta o algún tipo de culto raro y peligroso. Y eso se debe tomar en cuenta con seriedad. A veces, si vives en una sociedad muy profesional, donde todas las personas están muy bien entrenadas para sus trabajos, hay una expectativa de que el ministerio también se debe hacer de esa forma muy profesional con alto entrenamiento. Eso desempeña un papel. Yo no creo que debe ser una limitación, pero sí debes considerarlo. Y de ahí, si estás en una asociación con otras iglesias, ¿cuáles son las expectativas ahí? Si estás trabajando dentro de una estructura de denominación, ¿la estructura de esa denominación permite el empoderamiento de personas laicas? Algunas denominaciones dirían, bueno, una persona laica no puede bautizar o servir la Santa Cena, debe ser un pastor ordenado. Eso limitaría la habilidad de tener iglesias células altamente descentralizadas que estén bautizando y sirviendo la Santa Cena. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto al entrenamiento para ministerio? ¿Están abiertos a que personas laicas tengan liderazgo? Entonces, estas son algunas cosas que deben ser consideradas. Ahora, este técnicamente no es un curso de dinámicas de la iglesia o eclesiología, aunque hemos pasado bastante tiempo describiendo diferentes estructuras de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que todo esto se relaciona con la estructura de iglesia deseada? ¿Cómo esto impacta tu método de plantación de iglesias? Bueno, tomemos estos dos escenarios. Uno sería un movimiento popular de iglesias hogar en el que no usas muchos programas, sino que empiezas un movimiento de iglesias tipo hogar. El otro es cuando intentas lanzar una iglesia con grandes programas. Es un alcance más tradicionalmente estructurado. La terminología que muchas veces se usa aquí es la terminología de un lanzamiento grande, en donde dices queremos ir y empezar con un grupo grande de personas, queremos tener un gran programa con servicios grandes y hacerlo muy atractivo.
hacer que la alabanza sea dinámica, tienes buenos músicos, un buen equipo y puedes invitar a las personas a esas reuniones y ahí se sienten cómodas. La otra es lo que yo llamo el movimiento popular. A veces lo identifican como un formato más misional. Es altamente relacional, donde construyes relaciones y te reúnes en hogares y empiezas de esa manera. Entonces, ¿cuáles son algunas de las diferencias en el método? Bueno, la estructura de uno es más tradicional, la otra es una iglesia hogar. Algunos de los modelos que seguramente has escuchado sería la iglesia Willow Creek, una de las más grandes en Estados Unidos, o Una vida con propósito de Rick Warren. Estas serían lo que llamamos iglesias basadas en atracción. Tienen grandes programas. El otro es la versión más popular, sería lo que Neil Cole ha llamado iglesias orgánicas, o algunas los llaman iglesias simples, estructura mínima, iglesia en casa, movimientos de plantación de iglesias como los de David Garrison que él describe. De nuevo, estas son iglesias hogares lideradas por laicos, pequeños movimientos que crecen desde las raíces hacia arriba. No tienes grandes programas o eventos a los que invitas a las personas. Entonces, el enfoque en el modelo de lanzamiento grande es conseguir ese grande y dinámico servicio de alabanza al que invitas a las personas y esa se convierte en la oportunidad evangelística para llevar a las personas a Cristo. El otro dice, no hagas esos eventos grandes. La mayoría de personas hoy en día ni siquiera irían a esos eventos. Entonces, mejor empieza con grupos pequeños altamente relacionales. Invitas a tus vecinos a tu casa para tomar té y terminas teniendo una conversación espiritual. Los invitas de nuevo para estudiar la Biblia y empiezas al nivel de grupos pequeños y construyes a partir de eso. Locación. Claro, si vas a hacer el lanzamiento grande, vas a tener que rentar un espacio público. Debe ser un lugar que sea accesible para las personas, ya sea que usen transporte público o si caminan hacia allá. La gente reconoce la dirección o es un lugar escondido en un callejón o es un lugar fácil de encontrar. Porque estás tratando de alcanzar a muchas personas. Si vas con el movimiento popular, bueno, te reúnes en casas o en pequeños salones comunales. Si haces el lanzamiento grande, el evangelismo es, como dijimos, basado en la atracción. Entonces, intentas hablar de temas o hacer eventos que llamen la atención de la gente. Conciertos, charlas, quizás acerca de la crianza de niños. Escuché de una iglesia que atraía a las personas al hacer charlas acerca de cómo entrenar a los niños para que dejen el pañal. Había muchos padres jóvenes y esta era una pregunta que las madres tenían, entonces intentaron eso. Entonces tú invitas a las personas a que vengan a eventos. La otra se llama evangelismo por encarnación. Tú construyes relaciones y amistades, tratas de vivir el evangelio con actos de bondad y buscas oportunidades de compartir el evangelio de esa manera. El discipulado. El modelo de una vida con propósito de Rick Warren diría que debes atraer a la multitud. Terminas teniendo muchas personas que vienen a estos eventos, muchas personas que vienen a los servicios de alabanza. Muchos de ellos puede que no sean creyentes. Entonces, lo que tú haces ahí es que de todas esas personas que vienen, tú empiezas a trabajar con aquellos que parecen estar abiertos espiritualmente y a ellos los llevas a Cristo, esperando que ellos se conviertan en discípulos. Y de ahí, ellos se convierten en el centro espiritual de la iglesia. Pero estás empezando con un grupo potencialmente grande de no creyentes. Ahora, si estás haciendo el alcance tipo movimiento popular, estás empezando desde el centro y creciendo hacia afuera. En lugar de un grupo grande creciendo espiritualmente hacia adentro, tú estás empezando con un grupo pequeño donde tú estás llevando personas a Cristo. Entonces, estás creciendo desde el centro espiritual hacia afuera. Entonces, el ministerio en el método de lanzamiento grande está más orientado hacia los programas porque estás atrayendo a las personas a los programas. En el movimiento popular, el enfoque es más relacional. El liderazgo en el método lanzamiento grande va a ser más como el plantador de iglesias pastoral. Tienes personal entrenado, puede que tengas un músico que es muy exitoso para que sea el director de alabanza porque quieres que el evento sea inspirador y bien hecho. Mientras que el movimiento popular es mucho más apostólico. Tienes a personas laicas participando porque todo es relacional. No necesitas músicos elegantes para tener un tiempo de alabanza en un grupo pequeño de hogar. La gobernanza en el método de lanzamiento grande es ampliamente planeado y centralizado. Debes planear estos eventos. Tienes un grupo de líderes que está tomando responsabilidad de planear los programas. En la versión del movimiento popular, la gobernanza es más espontánea porque la creces conforme la gente viene.
Creces conforme Dios te da más personas. Es descentralizado, entonces puede que empieces un grupo aquí y después allá. El concepto de la araña y la estrella de mar. Puede que hayan escuchado esto, la araña. Para matar a una araña, tú le cortas la cabeza y ésta se muere, ¿verdad? Porque todos sus órganos fundamentales están en el centro del cuerpo. Por otro lado, la estrella de mar, si tú le cortas una de sus piernas de la estrella de mar, eso va a crecer y convertirse en otra estrella de mar. Crece, no se muere. Entonces, la idea es que con este movimiento popular o de células es como una estrella de mar. Le cortas partes y eso crecerá en otra célula u otro grupo de hogar. Mientras que el otro método es mucho más organizado centralmente como esa araña, con un sistema nervioso central y las piernas salen desde allí. Entonces, el método de lanzamiento grande va a tener un enfoque en la excelencia y alta calidad. Si vas a estas conferencias que iglesias como Willow Creek hacen, van a tener un gran énfasis en excelencia. Hacer las cosas bien, esto honra a Dios y es atractivo para las personas que estás tratando de alcanzar. El movimiento popular tiene un énfasis de empoderar y movilizar a personas ordinarias. El costo del lanzamiento grande es alto. Algunos grupos dirían es que debes contratar al personal para hacer el lanzamiento, debes tener proyectores para el PowerPoint y pantallas para poder tener esa experiencia de alabanza, debes rentar cuartos donde puedas hacer esto, debes hacer publicidad para invitar a las personas al evento y demás. Entonces es costoso. El movimiento popular no cuesta mucho dinero porque está basado en relaciones. El crecimiento dentro del método de lanzamiento grande es usualmente más rápido y a corto plazo, porque atraes grandes grupos de gente, mientras que muchas de esas personas quizás son cristianos que ya son parte de otra iglesia, pero se sienten atraídos por tu iglesia porque tienes mejores programas. Entonces, a veces esos modelos basados en atracción consiguen a muchos cristianos de otras iglesias. Mientras que en el método de movimiento popular, el crecimiento puede lucir más lento, al menos al inicio, porque no estás atrayendo a grandes grupos, pero tu crecimiento será principalmente un crecimiento por conversión, porque estás alcanzando a más no creyentes. El seminario TVS es un proyecto sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo contigo hará posible nuestra meta, que la formación bíblica esté disponible por todo el mundo y que líderes cristianos se formen adecuadamente. Tienes esta oportunidad única de ser parte de este proyecto con tus oraciones y apoyando al Ministerio TVS con fondos. Para más información, visita tvsseminary.com. El objetivo con el método de lanzamiento grande es hacer que esa iglesia crezca hasta el punto en el que puedas mantener esos programas sin tener que acudir a financiamiento externo para que continúe y de alguna manera reproducirlo. Mientras que el objetivo con el método de movimiento popular es simplemente seguir reproduciendo estos grupos pequeños, solo sigues reproduciendo. Entonces, la reproducción en el método de lanzamiento grande es difícil porque es tan costosa y requiere tantos recursos y profesionales y todo eso. La reproducción es mucho más fácil con el método de movimiento popular porque es más pequeño y no demanda altos recursos. Ahora, la estabilidad, casi como con nuestro elefante, es mucho más fuerte en el método de lanzamiento grande una vez que ha arrancado, porque tienes una masa crítica, tienes un grupo más grande de gente, pero es menos flexible. Mientras que en el método de movimiento popular, la estabilidad es baja porque son solamente grupos pequeños y solo toma que un par de familias se vayan o tengan un conflicto para que el movimiento se vea amenazado, pero es mucho más flexible y, como hemos dicho, es resistente a la persecución. Entonces, las vulnerabilidades del método de lanzamiento grande es que es muy institucional. Están tan enfocados en los programas, tan enfocados en tratar de atraer a las personas, que puede llevar a una mentalidad de consumismo. En algunos lugares donde tienes varias de estas iglesias, encuentras a cristianos que van a una iglesia y no les gustan los programas porque hay mejores programas en esta otra iglesia y se cambian y van a esa iglesia. Entonces, no tienen un compromiso con la iglesia local. La gente solo busca los mejores programas y, por supuesto, es vulnerable a la persecución, como habíamos dicho.
La debilidad o vulnerabilidad del método de movimiento popular es que el liderazgo puede ser débil, porque este es principalmente un grupo liderado por laicos. Entonces, ¿qué tan fuertes son esos líderes laicos? ¿Y qué acerca de esas personalidades fuertes que pueden dominar a un grupo pequeño y hacerlo tóxico? Entonces, no estoy sugiriendo que uno está bien y el otro mal, simplemente son métodos muy, muy diferentes. El uno se mueve más hacia los programas y busca una estructura más tradicional. El otro es un movimiento más popular y tiene una estructura más cercana a la iglesia hogar. Ahora, de nuevo, estos pueden relacionarse mediante redes y pueden crecer para hacer una gran celebración, pero estos son métodos muy diferentes. Entonces, en realidad, nuestras preguntas de aplicación en esta unidad son: ¿qué estructura de iglesia es más común en tu contexto? Bueno, en algunas partes del mundo, como hemos dicho, en la iglesia perseguida, probablemente será más iglesias de casa que son descentralizadas. Pero si trabajas en lugares más tradicionales donde se conoce el sistema de parroquias, entonces puede que tengas más iglesias tradicionales. ¿Crees tú que hay otro tipo de estructura de iglesia que estaría mejor acoplada para tu contexto? ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué no funcionaría un modelo de iglesias de hogar en donde tú estás? ¿O por qué no funcionaría un modelo más basado en atracción donde tú estás? Sabes, a veces Dios escoge bendecir a los dos modelos en el mismo sitio. O quizás un modelo más híbrido como el modelo de la celebración de células. Entonces tú necesitas pensar en esto. ¿A dónde es que Dios te está llevando? Hay muchos libros escritos por gente que apoyan estos diferentes modelos y puede que tú debas estudiar más acerca de un modelo con el que no estás tan familiarizado.